Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 12. Santiago, capítulo 4, del 1 al 12. Lo leo en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Padre Santo, Padre bueno, te damos nuevamente las gracias por exponernos delante de tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu asista en nuestra debilidad y que tu Espíritu dé fruto de tu palabra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a conocer nuestros corazones y que podamos nosotros encontrar en ti el remedio que lo necesita. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El pasado domingo el pastor Jeremías estuvo compartiendo con nosotros acerca del contentamiento, por si ustedes recuerdan, en Filipenses capítulo 4. Y providencialmente el pasaje de hoy está muy relacionado con esto también. Nosotros vivimos en la sociedad del descontento. En la cultura de, y si tan solo, decimos cosas como, si tan solo tuviera un vehículo más moderno, mi vida fuera mejor. Si tan solo tuviera casa propia, si tan solo me aumentaran el sueldo. Y la lista sigue, podemos decir aún cosas más personales como, si tan solo mi esposo fuera más cariñoso, si tan solo mis hijos fueran obedientes y me escucharan. Y el problema de todo esto, hermanos, es que el descontento o la insatisfacción produce conflictos. Produce conflictos personales, internos, produce conflictos externos, interpersonales, y produce conflictos verticales con Dios. Piense en aquello que es un conflicto en su vida ahora, en este momento. ¿Qué es aquello que lo está aquejando ahora, que no lo deja dormir? ¿Qué es aquello que le falta o que usted anhela tener hoy, en este momento? Voy a ser un poco más específico. ¿Quién es esa persona en su vida que es difícil para usted tratar? Puede ser un esposo, puede ser un jefe,
puede ser un hermano de la iglesia. El problema de esto, hermano, es que pensamos que la causa de nuestros conflictos está fuera de nosotros. Es decir, porque no tengo esto, no soy más feliz. Porque estoy rodeado de este tipo de personas, no soy más feliz. Y pensamos que si esa circunstancia cambiara, entonces mi vida sería mejor. Así que nosotros tendemos primero en buscar culpables fuera de nosotros mismos. Pero la causa de nuestros conflictos no está fuera, está adentro, en nuestro corazón. Y es por eso que he titulado este sermón, "El problema está en mí". Ahora, este pasaje nos muestra que el único remedio a nuestros conflictos internos y externos es un corazón arrepentido y afectado por la gracia de Dios. Y vamos a explicar un poquito más alrededor de este pasaje. Así que, ¿cómo lo veremos? Básicamente lo vamos a ver en dos partes, de manera sencilla. En los versículos 1 al 5 vamos a ver la causa de nuestros conflictos, y en los versículos 6 al 12 vamos a ver el remedio para nuestros conflictos. Así que comencemos con la causa de nuestros conflictos y veamos la primer causa. Versículos 1 al 3. Lea de nuevo conmigo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Juan Calvino, comentando este mismo pasaje, dice que el origen de los conflictos entre creyentes son nuestros deseos egoístas. Y note la pregunta que hace Santiago al comenzar este pasaje en el verso 1, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿A quién le está escribiendo Santiago? A la iglesia, ¿verdad? Entonces había conflictos entre los creyentes y él responde esa pregunta con otra pregunta, en este caso una pregunta retórica, y dice, no vienen de las pasiones o deseos, también puede traducirse, que combaten en sus miembros. Es decir, Santiago está diciendo, los conflictos que hay entre ustedes como creyentes vienen de las pasiones o deseos que combaten dentro de ustedes mismos, de sus propios miembros. Ahora, la carta de Santiago fue una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento, o por no decir la primera que se escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, Santiago le está escribiendo a la iglesia que probablemente había sido dispersa a raíz de la persecución que había sido causada por la muerte de Esteban. ¿Y por qué yo menciono esto? Bueno, porque usualmente solemos romantizar demasiado la iglesia primitiva. Nosotros a veces pensamos que en ese tiempo todo era color de rosa, todo era amor y generosidad, que todo el mundo daba todo lo que tenía y lo vendía todo y que cada cristiano estaba dispuesto a morir por el otro. Pero nos olvidamos que ellos también tenían un corazón como el de nosotros. Tenían las mismas luchas que nosotros el día de hoy. En su carta, Santiago usa palabras fuertes para describir los conflictos y los problemas que habían en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1, Santiago habla de personas de doble ánimo y religiosas. En el capítulo 2, les acusa de hipocresía y de favoritismo dentro de la iglesia. Favorecían a los ricos sobre los pobres. En el capítulo 3, les advierte de los peligros de dar rienda suelta a la lengua. Y en este capítulo en que estamos ahora, les llama codiciosos, envidiosos, mundanos y hasta criticones. Ahora, yo sé que en nuestra iglesia no pasa eso, que somos una iglesia extraterrestre, pero no es así, ¿verdad? El problema es que usualmente solemos echar la culpa de nuestros conflictos a otras personas o circunstancias, y eso es lo que Santiago viene a corregir aquí. Esa es nuestra tendencia. Cuando hay un conflicto o un problema en mi vida, la culpa es esto. Me falta esto en mi vida.
o la culpa es de esta persona, pero nunca nos miramos hacia nosotros mismos. Nunca miramos hacia adentro. Y eso es lo que Santiago quiere corregir en esta primera parte en nuestras vidas. Así que usted me va a escuchar constantemente que voy a repetir esta frase. El problema no está afuera, el problema está en mí. Y usted lo va a seguir escuchando a lo largo de este sermón. Donald Carson, también comentando sobre este pasaje, dice que estos primeros 3 versículos son un llamado a la introspección espiritual. ¿Qué significa eso? Que es un llamado a ver hacia adentro, a que hagamos una radiografía de nuestra vida y que examinemos profundamente y constantemente y urgentemente nuestro corazón, ya que como Jesús dijo, es la fuente de todo mal pensamiento, de todo lo malo que sale de nosotros. Entonces, ¿por qué debemos lidiar con nuestros deseos? ¿Por qué la Escritura nos llama constantemente a examinar nuestros corazones una y otra vez? Porque esto, hermanos, no solo nos afecta internamente y personalmente, sino que también afecta nuestra comunión con otras personas y principalmente afecta nuestra comunión con Dios. Notemos cómo Santiago divide los conflictos que causan nuestros deseos egoístas, como le llama Juan Calvino, en 3 tipos. Él los divide en 3 tipos en esta primera parte. En primer lugar, él habla de los conflictos internos personales. Note que dice, no viene de las pasiones o deseos que combaten en sus miembros. Él describe una lucha interna en nosotros y dice de que aparentemente nosotros tenemos un sentido de insaciabilidad y descontento permanente. Nunca estamos saciados y nunca estamos completamente contentos. Mire cómo lo ilustra interesantemente. Él dice, ustedes codician y no tienen. Son envidiosos y no pueden obtener. Piden y no reciben. Y es que nuestros deseos egoístas usualmente se convierten en deseos no cumplidos o en deseos insatisfechos. Dice, no tienen, no pueden obtener, no reciben. Hay una insaciabilidad en nuestro corazón y Santiago utiliza un lenguaje como militar para describir esa lucha interna. Él habla de que combatimos y hacemos guerra. No es, hermanos, una pequeña incomodidad. Es que por dentro nos enfurecemos y literalmente como que crujimos los dientes por dentro, nos entristecemos, nos deprimimos, nos llenamos de amargura y a veces hasta nos resentimos porque no podemos obtener aquello que nosotros queremos. Entonces Santiago dice, ustedes tienen una lucha interna y codician y tienen envidia y piden y no reciben porque en ustedes hay deseos egoístas que no han sido satisfechos. Entonces, quiero preguntarle en esta mañana, ¿alguna vez usted ha experimentado esto de una manera intensamente fuerte? Porque lo experimentamos todos los días, pero a veces tenemos esa lucha que hay algo que no nos deja dormir. Recuerdo cuando era niño, yo tenía un primo que en su cumpleaños le regalaron una bicicleta muy chula. Era de las nuevas que habían salido. Y yo recuerdo que lo miraba pasear por la ventana de mi casa y decía dentro de mí, si tan solo tuviera esa bicicleta yo fuera más feliz. Y yo me acuerdo que yo no dormía pensando en esa bicicleta. Ahora, usted puede pensar que esto es muy infantil, ¿verdad? ¿Qué es una bicicleta? ¿Qué valor tiene para nosotros ahora que somos adultos? Pero, ¿qué es aquello que le hace decir a usted, si tan solo tuviera esto, entonces yo fuera más feliz? Si usted puede responder a esa pregunta, eso va a revelar su corazón y su lucha interna. ¿Qué es aquello, hermanos, que le quita el sueño por las noches? Ahora, ¿por qué estos si tan solo o estos suspiros en nuestra alma, como yo le llamo suspiros del alma, se convierten en un problema para nosotros? Porque un deseo egoísta, cuando no es satisfecho, se convierte en un conflicto que no solo me afecta a mí,
sino que afecta a las personas que me rodean. Y voy a repetir esto porque es muy importante. Cuando un deseo egoísta no es satisfecho en nuestras vidas, no solo se convierte en un conflicto para mí, sino que se convierte en un conflicto para las personas que me rodean. Solemos, en un sentido, desquitarnos con otros, ¿sí? Y mire cómo Santiago ilustra ahora el segundo tipo de conflictos externos, interpersonales. Y él dice, codician y no tienen, y por eso cometen homicidios. Y dice, son envidiosos y no pueden entender, y por eso combaten y hacen guerra. ¿Entre quiénes? Entre ellos, entre los creyentes. Es decir, la fórmula es esta. Codiciamos, ese es nuestro deseo egoísta, más como no obtenemos lo que codiciamos, que es un deseo no cumplido, da igual a homicidio o guerra, conflicto. ¿Entendimos? El deseo egoísta no satisfecho, más esto, da igual a un conflicto con otras personas. Veamos primero el conflicto de la codicia que él está hablando aquí. La palabra codiciar denota un deseo irresistible de obtener aquello que yo quiero. Esta persona no está contenta con lo que Dios le ha dado y en lugar de ser agradecida, quiere lo que otros tienen. Tienen una visión equivocada de Dios y no lo ven como suficiente para sus vidas. Y un ejemplo claro de esto lo encontramos al inicio de la Escritura con Adán y Eva, donde Dios los puso en un paraíso de manjares y de deleites, que ellos podían obtener todo lo que ellos quisieran para deleitarse y satisfacerse a sí mismos. Tenían una comunión perfecta con Dios que se paseaba en medio del huerto. Pero no, ellos querían ese árbol que estaba, que Dios les dijo, no van a tocar. Y dice que lo codiciaron y comieron. Y es que la codicia, hermanos, nos ciega de lo que hemos recibido. Nos ciega de las bondades que Dios nos ha dado. La codicia nos lleva a perseguir aquello que es prohibido, que no es mío. Y eso es lo que crea conflicto. Aún no es que lo que usted está persiguiendo sea mejor de lo que usted tiene. Es el puro hecho de que usted no lo tiene que lo hace perseguir, y eso es la codicia. Ahora, él no solo habla de la codicia, él también habla del conflicto de la envidia. Dice, son envidiosos y no pueden obtener y por eso combaten y hacen guerra. Y es que de la codicia pasamos al siguiente nivel. Cuando codiciamos y no satisfacemos ese deseo, entonces eso se convierte en envidia. ¿En qué sentido? Bueno, la palabra envidia denota una persona que no ha obtenido lo que quiere y por lo tanto desea que tampoco los demás lo tengan. ¿Sí? O sea, yo quiero eso, pero no lo puedo tener, y como yo no lo puedo tener, entonces el otro tampoco quiero que lo tenga. Eso es la envidia. Estas personas tienen una visión equivocada de Dios porque lo ven como injusto de que ellos, quienes merecen más, no tengan y los otros sí tengan lo que ellos desean. Y hasta el punto, hermanos, que la envidia hace de que nosotros deseemos el mal y hasta causemos el mal a otras personas. Un ejemplo de esto es también al principio de la Escritura, cuando nos preguntamos ¿por qué Caín mató a Abel? Tenía envidia de cómo Dios había aceptado la ofrenda de su hermano. Él no solo quería que Dios aceptara su ofrenda, Caín, él estaba molesto porque Dios había tratado de esa manera a su hermano y lo eliminó de la ecuación. ¿Por qué los hermanos de José lo vendieron y lo trataron tan cruelmente? Porque tenían envidia del amor de su padre. Entonces, ellos no solo querían el amor de su padre, ellos querían eliminar a Josué de la ecuación para que él tampoco tuviera, el amor de su padre. Así que la envidia puede llevarnos a cosas inimaginables, horribles. Santiago dice de que esto causa no conflictos pequeños, sino que él dice que causa guerras
entre nosotros. Literalmente, la palabra que él está usando es que vivimos en un estado permanente de guerra con los que nos rodean. Es una guerra que no se acaba, interminable. Vivimos en guerra con personas en nuestro trabajo. Usted sabe cómo es la envidia en los trabajos. Tremendo. Vivimos en guerra con nuestros vecinos. Vivimos en guerra con nuestros cónyuges y familiares. Vivimos en guerra con hermanos de la iglesia. Y justamente es el contexto de este pasaje. ¿Por qué a ese le dieron el privilegio y a mí no, que tengo tantos años de estar aquí? Y no solo no quiero tenerlo, quiero que él no lo tenga. El texto dice que no solo hacemos guerra, sino que hasta cometemos homicidios. Ahora, no literalmente, ¿verdad? No es que en la iglesia hay un asesino serial matando personas, sino que Jesús explicó esto de los homicidios en Mateo capítulo 5, diciendo que no es necesario matar a alguien físicamente para ser culpable de homicidio. Él dijo que, en un sentido, que el conflicto puede escalar de la envidia al odio hacia otra persona. Y no solo el odio, sino que a las ofensas y hasta la malicia y el menosprecio de otras personas. Y en ese sentido ya hemos cometido homicidio. Cuando tú llamas a una persona, dice Jesús, idiota, cuando tú insultas a una persona, cuando tú le deseas el mal a una persona, tú has cometido homicidio. Y déjame preguntarle, hermanos, en esta mañana, ¿a cuántos nosotros hemos matado en nuestra mente y con nuestras palabras en esta semana? Tal vez es cierto que hay algunos asesinos seriales cometiendo homicidio. Un ejemplo, cuando usted va conduciendo y un motorista se le atraviesa ahí a usted, ¿verdad? Uno no solo quiere comérselo, ¿verdad? con la boca, con las palabras, uno quiere matarlo. A veces esos pensamientos intrusivos, como ahora se ha puesto tendencia, pasarle por encima, ¿verdad? Pero es así, hermanos, nosotros nos molestamos, nos enfurecemos cuando creemos que algo es injusto hacia nosotros. Entonces, como vemos, Santiago nos muestra que el problema no está afuera, está adentro de nuestros corazones. Y pensamos que si las circunstancias externas cambiaran, entonces nuestra calidad de vida sería mejor, ¿verdad? Si no tuviera estos compañeros de trabajo, mi vida fuera mejor. Si yo tuviera un mejor puesto, mi vida fuera mejor. Si no viviera en este lugar o si no tuviera esos vecinos, mi vida fuera mejor. Si mi esposo me tratara de otra manera o mi esposa, y si mis hijos se comportaran, mi vida fuera mejor. Si la iglesia en que estoy no estuviera tan llena de hipócritas y de gente lleva vida, mi vida fuera mejor. Pero mire, es curioso que a veces Dios permite en su soberanía que algunas cosas cambien a veces. A veces Él permite que me den, por ejemplo, un puesto mejor de trabajo. A veces Él permite que viva en otro lugar. A veces permite que algunas circunstancias que yo deseo que cambien, cambien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el descontento permanece. Aunque eso cambie, todavía hay algo ahí que molesta. Yo le voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque siempre los conflictos están ahí. Porque el problema, como dije, no está afuera, sino está dentro. Para los que tenemos problemas de impuntualidad, yo soy una persona impuntual y lo tengo que confesar. Es trabajoso llegar a cualquier lugar puntualmente. Y aún a la iglesia. Y antes yo le echaba culpa que yo vivía muy lejos. Yo vivía ya por Tamboril de casa. Yo decía, no, aquí yo vivo lejos y ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Siempre venía ya tarde. Y ahora yo vivo ahí, ¿verdad? Cerquita, a pasos. Y hoy tuve problemas para llegar puntualmente, casi rayando a la hora. Entonces, vimos, el problema no es la circunstancia, no es lo lejos. El problema es un problema de mi corazón, que soy impuntual, que soy desordenado, que soy indisciplinado,
O probablemente que soy orgulloso y que no me importa respetar el tiempo de otras personas, me tienen que esperar a mí. Entonces, aunque cambie la circunstancia, tu descontento permanece porque no ha cambiado la cosa más importante, que es tu corazón. Y que eso es lo que Dios quiere cambiar. Pero hay más, hermanos. El pasaje nos muestra que en ocasiones nosotros llevamos nuestros problemas y nuestros conflictos a Dios en busca de solución, ¿verdad? Cuando ya no encontramos problemas, y si somos creyentes, somos cristianos, claro, vamos a orar. Pero déjeme decirle que esto crea un conflicto mayor. Wow. Llevar esos conflictos a Dios crea un conflicto mayor. Y aquí Santiago lo describe como un conflicto vertical. Este es el tercer tipo de conflicto. Recuerda que vimos el conflicto interno personal, luego vimos el conflicto externo interpersonal y ahora estamos en el conflicto vertical con Dios. Versículo 3. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Aunque la oración, hermanos, debía haber sido la respuesta para estos creyentes, no lo fue. O sea, la oración debía haber sido la respuesta a los conflictos de sus creyentes, pero no lo fue, y la razón es por causa de sus deseos egoístas. Nuestro corazón puede estar tan cegado por nuestros deseos egoístas que nos podemos encontrar pidiéndole a Dios que nos conceda aquello que a Él le enfurece. Dios quiere cambiar y quitar algo de nuestras vidas. Y Él está trabajando a través de esas circunstancias externas y a través de esas personas difíciles que me rodean. Y yo, en lugar de examinar mi corazón y decirle, Señor, cámbiame a mí, le pido que quite eso para yo ser más feliz y que me conceda lo que yo quiero. Anteriormente vimos que estas personas querían utilizar a otros para cumplir sus deseos egoístas. Pero ahora están queriendo utilizar a Dios para que Él cumpla esos deseos egoístas. No estamos orando para que Dios haga su voluntad. Estamos orando para que Dios haga mi voluntad. Estos creyentes estaban tan centrados en sí mismos. El orgullo y el egoísmo no los dejaba ver la realidad, que miraban a Dios como un genio de la lámpara que podían usar cuando ellos quisieran para que Él cumpliera sus caprichos. Y encima, ellos se preguntaban por qué Dios no respondía a sus oraciones. Y es así, ¿verdad? Ahora, uno puede decir, wow, qué gente tan mala, ¿verdad? Qué creyentes. Pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Son diferentes nuestras oraciones de la de estos creyentes a quienes Santiago describe, que estaban pidiendo con malos propósitos para gastar en sus placeres? ¿Qué es lo que caracteriza su oración cuando usted cierra sus ojos? ¿Es la voluntad de Dios o son nuestros deseos egoístas? Una pregunta como filtro: ¿en quién usted piensa más cuando usted ora? ¿Está pensando solamente en usted? ¿O usted está pensando en el reino de Dios, en su voluntad y en las demás personas? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría de esta manera, dime cómo oras y te diré cómo está tu corazón. La verdad es que frecuentemente nuestras oraciones se ven saboteadas o interferidas por nuestros deseos egoístas, y esto crea un conflicto en nuestra comunión con Dios. Así que algunas preguntas para que examinemos nuestro corazón hasta esta parte del sermón. ¿Qué es lo que más anhela tu corazón hoy, en este momento? Hoy 26 de enero a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? Ahora piensa cómo eso que tú anhelas ha interferido en tu comunión con Dios y en tu comunión con los demás. ¿Qué es aquello
a lo cual Dios te está mandando hoy a arrepentirte en tu corazón. Piénsalo. Ahora, uno podría haber pensado, bueno, ya Santiago nos dio suficiente pela, ya, suéltanos un ratito, danos un poquito de esperanza, Santiago. Pero todavía Santiago nos va a hablar de un problema más grave y profundo. Esto es como una imagen que va en degradación. Está en una parte oscura, y después más oscura, y después más oscura. Y llegamos al tope. Hay un problema más profundo que nuestros deseos egoístas, y es un problema de lealtad, o como le llama Santiago, de mundanalidad. O sea que vimos en la primera parte que lo que causa nuestros conflictos son nuestros deseos egoístas, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Pero la segunda causa de nuestros conflictos es nuestra mundanalidad. Veamos ahora versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es la mundanalidad, hermanos? Juan Calvino dice que la mundanalidad consiste en la vana búsqueda de los placeres y preocupaciones del mundo, apartándose de la voluntad de Dios, y en la desmedida admiración por las cosas temporales que ciegan el alma. En pocas palabras, la mundanalidad es una mente moldeada por la cultura de este mundo. Estos deseos egoístas que habían en mi corazón solo reflejaban un deseo más fuerte, que era que yo quiero ser como el mundo, ser aceptado por el mundo, ser amigo del mundo. Y el problema con la mundanalidad es que pone una barrera entre nosotros y Dios, entre nuestra comunión con Él, ya que Dios no es indiferente a nuestros coqueteos con el mundo. Entonces, nosotros por un lado estábamos coqueteando con el mundo, queriendo satisfacer nuestros deseos egoístas a la manera del mundo, que el mundo lo hace, y entonces venimos a Dios en oración y le decimos, Dios, dame esto que yo quiero para yo ser más como el mundo. ¡Wow! Por eso Santiago le llama almas adúlteras. Porque cuando perseguimos nuestros deseos egoístas, como el mundo lo hace, estamos siendo infieles, esa es la palabra también que puede ser traducida, y almas infieles, infieles a Dios. Estamos traicionando a Dios. La idea que Santiago está usando aquí es la idea de Dios, como se ve en el Antiguo Testamento, de Dios como nuestro esposo y nosotros como su esposa. Si vamos por algunas páginas del Antiguo Testamento, veremos cómo Dios constantemente reprochaba la infidelidad de su pueblo Israel, que se iba tras los ídolos. Y constantemente ese fue el problema que tuvo con el pueblo de Israel, su infidelidad. Ahora, un libro que ilustra muy bien esto es el libro de Oseas, por si ustedes después quisieran leerlo, pero ilustra claramente la infidelidad del pueblo de Dios y cómo Dios iba una y otra vez en busca de su pueblo, de su esposa. Entonces, hermanos, la idea es que cada vez que abrazamos el mundo en busca de satisfacer nuestros deseos egoístas, nos alejamos de nuestro marido, de nuestro Señor, y por lo tanto vienen conflictos a nuestras vidas. Y es que la raíz de todos mis conflictos horizontales en esta vida es el conflicto vertical que yo tengo con Dios. Si yo no estoy bien con Dios y mi relación no está bien con Dios, entonces mi vida se va a ver llena de conflictos horizontales. Entonces a veces queremos arreglar, o como dirían algunos, poner la carreta antes que el caballo. Y no es así. Tenemos que arreglar primero el conflicto vertical y entonces todo lo horizontal va a volver de nuevo a su orden. Pero Santiago dice que estamos codiciando.
y estamos peleando y estamos haciendo guerra por las cosas del mundo. Y encima de esto estamos orando, pidiéndole a Dios que nos dé eso que codiciamos. ¿Por qué, hermanos, esto es traicionar al Señor? Porque en lugar de pedir cosas de este mundo, deberíamos pedirlo a Él. Deberíamos anhelarlo a Él. Deberíamos buscarlo a Él. No importa cuánto tú hagas en la iglesia y cuán cristiano tú te veas externamente. Si tu corazón es así, y Dios conoce los corazones, no podemos escondernos delante de Él, Santiago dice que estás cometiendo adulterio espiritual. Y un ejemplo de esto claro en la Escritura son los fariseos. Ellos se miraban externamente pulcros, ejemplares, cumplían la ley, eran las personas más religiosas, las que oraban más, las que ayunaban más. Pero Jesús les acusó de mundanalidad, les acusó de infidelidad. Con sus labios le adoraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Dios, hermanos, no quiere nuestros actos externos. Dios no necesita nuestros actos externos. Dios no necesita que nosotros vengamos cada domingo y le adoremos y demos ofrenda y diezmos y hagamos tantas cosas. Él no necesita eso porque Él no nos necesita a nosotros. Pero este texto dice algo más maravilloso. Dice que Dios no quiere nuestros actos externos, Él quiere nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros estamos coqueteando con el mundo, estamos queriendo vivir con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Y ese era el problema de estos creyentes a quienes Santiago le está escribiendo. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. Y un ejemplo de esto, hermanos, es como cuando una persona quiere seguir viviendo con su amante y con su cónyuge a la vez. ¿Quién aceptaría eso? Nadie. ¿Cómo se sentiría usted si su cónyuge le dijera eso? Quiero estar con los dos o con las dos. Ahora pregúntese, ¿cómo se siente el Señor cuando nosotros no solo coqueteamos con el mundo, sino que en nuestra intimidad con Él todavía estamos anhelando esas cosas? Como cualquier esposo que ve a su esposa alejarse tras otros, el Señor siente celos. Y mire lo que dice ahí en el verso 5. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Y aunque este es un verso difícil, y me dio mucho trabajo, aún en las traducciones no se ponen de acuerdo, pero la idea creo que es que Dios anhela tener comunión con su esposa por medio del Espíritu que Él ha puesto en su esposa. Dios anhela, hermanos, escuche bien, celosamente tener comunión contigo y conmigo. Él anhela que nuestros afectos y deseos más profundos sean hacia Él. Él ha ido en busca de su esposa, nosotros, la ha rescatado y comprado con alto precio la sangre de su Hijo, para que ella le pertenezca solo a Él. Él ha puesto su espíritu en ella para que ella no viva para sí misma, ni para el mundo, sino solo para Él. Ahora, alguien podría decir, pero esto no es un tanto egoísta de parte de Dios. ¿Acaso los celos tampoco son pasiones negativas? Siempre tenemos esa connotación negativa de los celos, pero no hay nada más fuera de la verdad. Que el Señor nos cele a nosotros solo muestra su amor hacia nosotros. Un ejemplo una vez más, una mujer que está siendo infiel, y si su marido lo sabe y no tiene celos ni problemas con eso, ¿acaso no sería ella la primera en dudar del amor de su marido? Así que los celos son una respuesta adecuada ante la infidelidad. El Señor no solo nos cela,
sino que el texto dice que nos anhela celosamente. Anhela tener comunión con nosotros. Y esta fue la parte del texto que más me destruyó. ¿Acaso no es demasiado impresionante esto, hermanos? Piénselo por un momento. El Creador, el que sostiene todo el universo, el Rey, quien toda creación debería y en un instante doblar su rodilla y obedecerle porque Él es quien es, Él anhela tener comunión íntima con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Él piense así de nosotros? ¿Qué valor hay en nosotros? Pero nosotros a veces le decimos, por ahora no. Primero quiero satisfacer mis deseos en otro lugar, así que ayúdame a cumplir lo que quiero. Wow, ahora se ve un poco diferente. Cualquiera podría pensar, bueno, lo menos que este esposo, si es un esposo, vamos a decir, correcto, a la forma como vemos las cosas, lo menos que debería hacer es rechazar a esta esposa infiel. Esta esposa que se ha ido atrás del mundo por causa de sus deseos egoístas. Pero ¿qué hace Dios con esta esposa infiel? Lo menos que Dios debe hacer con esta esposa infiel, con esta iglesia, con este pueblo, con estas personas, es traer su juicio y castigarlos por lo que están haciendo. Pero Él hace lo contrario. ¿Qué hace el Señor? Verso 6. Pero Él da más gracia. Wow. O sea, nosotros estábamos perdidos y yendo atrás del mundo en nuestra infidelidad, sucios, aún usando las oraciones para nuestros propios deseos egoístas. Y Dios, en lugar de rechazarnos por causa de su amor infinito, Él da más gracia. ¿Qué significa esto, hermanos? Y aquí es donde comienza el remedio para nuestros conflictos. Ya vimos la causa de nuestros conflictos, nuestros deseos egoístas y nuestra mundanalidad. Pero aquí comienza el remedio. ¿Qué significa eso? Que Dios da más gracia. Bueno, en primer lugar, significa de que Dios no nos trata de acuerdo a nuestra infidelidad y a nuestros pecados. Él no rechaza a su esposa adúltera, infiel, que lo ha abandonado por las baratijas de este mundo. No. El texto dice, Él le da más gracia. Su gracia, hermanos, vence nuestra infidelidad. Dios otorga gracia a aquellos que no la merecen. Por eso es gracia, porque no la merecen. No importa cuán lejos tú te hayas ido de Dios, cuán grandes sean tus pecados, cuán oscuros y sucios, su gracia es mayor. Él da más gracia. Por eso dice Romanos 5 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que cuando te encuentres sucio y Dios te haga despertar que solo has vivido para tus deseos egoístas y que has estado en un sentido figurado revolcándote en el lodo de este mundo, como lo hacía el hijo pródigo, elimina esos pensamientos de Satanás que te dice Dios solo te va a castigar y juzgar por lo que estás haciendo. Y date cuenta que tu esposo te está esperando con los brazos abiertos para recibirte y darte gracia. Así como cuando llegó el hijo pródigo, hediondo, maloliente, con un arrepentimiento ensayado de lo que le iba a decir a su padre ni siquiera lo dejó terminar que hablara. Toda la cultura de ese tiempo esperaba que su padre le recibiera con una señora galleta, ¿verdad?, por todo lo que había hecho, pero no, él lo abraza, lo besa y lo recibe. Esa es la gracia de Dios. Dios nos recibe aún cuando no lo merecemos. Entonces es aquí donde ocurre el cambio, donde comienza el cambio. El cambio regresa con nuestro regreso a nuestro esposo, con regresar a nuestro primer amor, como dice el libro de Apocalipsis. No puedes solucionar ningún conflicto en tu vida
si primero no encuentras restauración en tu relación con Dios. Si primero no solucionas el conflicto vertical con Dios. Ya que es en el amor de Dios y en la comunión con Él donde mueren nuestros deseos egoístas y mundanos. Solo ahí puede morir. Entonces, si tu corazón se ha extraviado por causa de esos deseos y si has estado coqueteando con el mundo, ese descontento que tú estás sintiendo ahora, ese vacío, esa amargura, solo es una señal de que debes regresar a tu esposo. Y a veces Dios permite circunstancias difíciles Él te está llamando. No por una manera de la casualidad llegó esa hambruna donde estaba ese hijo pródigo. Esa circunstancia difícil era porque Dios estaba trabajando y atrayendo a su hijo. Quizás esos desiertos es porque Dios quiere que tú vengas a Él. Nuestro corazón, hermanos, quiere cosas de este mundo, pero Dios quiere nuestro corazón. Ahora, Dios no solo nos recibe por gracia, sino que en segundo lugar, Dios nos transforma por medio de su gracia. Eso es maravilloso. Él no solo nos da la gracia para recibirnos, Él nos acepta, no importa cómo estemos, sino que también nos da la gracia para que nosotros le recibamos a Él y que le obedezcamos a Él. La gracia es una obra sobrenatural donde Dios cambia nuestros afectos y aquello que nosotros amábamos ya no amamos nada más. En pocas palabras, Dios conquista nuestros corazones de nuevo, nos vuelve a enamorar de Él mismo y es allí donde comenzamos a amarnos menos y a amar menos este mundo y empezamos a amar más a Dios. En resumen, hermanos, su problema en los conflictos que usted tiene en su vida es un problema de amor. Y el problema es que ha puesto su amor en el lugar equivocado. Es cuando Dios cambia nuestros corazones y nuestros afectos y empezamos a amarlo a Él, que todo lo demás ya no es un conflicto para nosotros. Note cuál es el resultado en el corazón de aquellos que han sido afectados por la gracia en el verso 7. Por tanto, dice, comienza con esa cláusula de conclusión, de resultado. Por tanto, es decir, en el verso 6, como ellos han recibido la gracia, entonces por tanto, ellos van a vivir de esta manera. Versículos 7 al 11, Santiago menciona al menos 10 acciones que caracterizan la vida de aquellos que su corazón ha sido conquistado por la gracia de Dios. Y por causa del tiempo no vamos a verlas de manera exhaustiva, pero Santiago dice de que nos sometemos, resistimos al diablo, nos acercamos a Dios, limpiamos nuestras manos, purificamos nuestros corazones, nos afligimos, lamentamos, lloramos, nos humillamos y ya no hablamos mal de otras personas. Ese es el resultado de la gracia de Dios en nuestros corazones, el fruto de la gracia. Entonces, ¿cómo se ve un corazón afectado por la gracia? En primer lugar, una persona que ha sido o que ha recibido la gracia de Dios tiene un fuerte deseo de obedecer y someterse a Dios. Lo primero que quiere, como ha salido del mundo y ha sentido que ha recibido algo que no merece, lo primero que quiere es someterse a la autoridad de Dios. Es un deseo fuerte de reconocer su autoridad y somete sus deseos, sus relaciones y sus conflictos al señorío de Cristo. Pero en segundo lugar, esa persona que ha sido afectado por la gracia no solo tiene un deseo por someterse a Dios, sino que también odia todo aquello que lo aparta del Señor. El verso 7 habla de que resiste al diablo, resiste a las tentaciones, no coquetea con la tentación y resiste al diablo no solo con nuestras fuerzas, no con sus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Entonces, en segundo lugar, como vemos, la persona que ha sido afectada por la gracia odia todo lo que le aparta del Señor. En tercer lugar,
una persona que ha sido afectada por la gracia, vive una vida con un arrepentimiento genuino y continuo, como vemos en los versos 8 al 10. Esta persona no se goza por su pecado, sino que siente un dolor y un pesar por su pecado, se arrepiente, se humilla ante el Señor y en pocas palabras se entristece y siente la miseria de su pecado. Y esto es algo continuo, genuino, diario. Es una persona que constantemente está viendo su pecado, luchando con su pecado y lo trae al Señor y se arrepiente de él. No coquetea con el mundo, no se goza en lo que el mundo se goza. Esta persona se entristece por el pecado suyo y el pecado de los demás. Y finalmente, una persona que ha sido afectada por la gracia, perdona y se guarda de la crítica. Cuando hay conflictos, siempre buscamos culpables, como dije al principio. Y entonces empezamos a criticar. Y empezamos a hablar que fulano, que sutano. Y ahí está, ¿verdad? Los conflictos. Pero cuando usted ha recibido la gracia, usted perdona como usted ha sido perdonado. Una persona que critica a los demás demuestra que todavía hay resentimiento en su corazón. Y no solo eso, sino que en un sentido está queriendo ocupar el lugar de Dios al juzgar a otras personas. Es lo que dice el texto del versículo 12. Dios es el juez, no nosotros. A Él le corresponde salvar o perder, salvar o destruir. Él es el que trae juicio, no nosotros. Así que, hermanos, no caigas en la trampa del diablo que siempre busca traer división a través de la crítica. Si tú has recibido la gracia, perdonas y te guardas de la crítica. Así que quiero terminar examinándonos nuestro corazón con algunas preguntas. ¿Ha sido tu corazón afectado por la gracia? ¿O sigue gobernado por tus deseos egoístas? ¿Es nuestro mayor anhelo hacer la voluntad de Dios o la nuestra? Cuando ven mi vida, las personas pueden decir que yo estoy siguiendo a Cristo o que yo quiero ser como el mundo. ¿Anhelamos más la comunión con Dios que sus bendiciones? Si llegas a la conclusión que tu corazón no ha sido afectado por la gracia, ¿qué harás? ¿Qué harás en este momento si llegas a la conclusión que tu corazón sigue siendo gobernado por tus deseos egoístas y mundanos? El texto te ofrece una sola salida. Arrepiéntete y sométete a Dios. Vuelve a tu esposo. Vuelve a tu Señor. No hay pecado grande que Él no pueda perdonar. No hay pecado tan sucio que Él no pueda limpiar. Acércate a Dios, como dice Santiago, y Él se va a acercar a ti. Él te recibe, Él te perdona, Él te limpia, porque su gracia es mayor. Esa es la esperanza en esta porción. Su gracia es mayor que mi pecado. Su gracia es mayor que mis deseos. Su gracia es mayor que mis conflictos. Cuando te veas en un conflicto, piensa, su gracia es mayor, pero también piensa, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar en mi corazón? Dios dio a su Hijo para librarte de esos deseos y del mundo. No para que seas esclavo de nuevo a esas cosas. Y escuche bien esto, hermanos. Solo serás libre en la medida en que entiendas la gracia de Dios y te sometas a Él. Solo sentirás felicidad, gozo, paz y tranquilidad en la medida en que entiendas la gracia de Dios y te sometas a Él. ¿Qué vimos hoy? Que la causa de nuestros conflictos no está afuera, en las personas o en las circunstancias, está en mí. El problema soy yo, en mis deseos egoístas y mundanos. Y el único remedio no es cambiar las circunstancias, es un cambio de corazón.
a través de la gracia de Dios. Cuando recibes la gracia de Dios, ya no dices, si tan solo, sino que dices, gracias Dios, que se haga tu voluntad. Oremos. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana, por revelar nuestros corazones. Y gracias por mostrarnos que ninguno de nosotros escapa a esta realidad. Constantemente vivimos de acuerdo a nuestros deseos egoístas y mundanos. Constantemente buscamos culpables en otros, cuando el problema está en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a ver nuestro problema. Ayúdanos a sentir cuán profundo, cuán malvado es nuestro problema. Señor, que no suavicemos esto, que no lo demos por sentado o por alto. Señor, que nuestro grito en esta mañana sea: examina mi corazón. Saca todo eso que es infidelidad y traición para ti, Señor. Ayúdanos a sentir lo que tú sientes. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos celes y anheles comunión y intimidad y relación con nosotros? Perdónanos por cuántas veces nos hemos ido tras el mundo y los deseos egoístas. Señor, perdónanos. Cuando aún en nuestras oraciones las hemos contaminado, pidiendo cosas que a ti te desagradan. Y ayúdanos a anhelar esa comunión así como tú anhelas. Señor, que aunque no tengamos nada en este mundo, contigo lo tenemos todo. Que nos deleitemos en ti. Y que recibir tu gracia no solo transforme nuestras vidas, sino que también podamos ser de bendición para otras personas. Ayúdame, Señor. Transfórmanos. Y que tu nombre sea siempre glorificado en cada aspecto de nosotros. Que lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.